Los asambleístas pasan el año, pierden o se van a supletorios. Luzmila Abad y Celestino Bizum son los actuales asambleístas por Morona Santiago. Pero ¿cómo han rendido en estos meses en la asamblea? Obvio, todo será con datos públicos. Para constatar la información nos vamos a la página asambleanacional.gov.es en el apartado de legislamos, porque todos ustedes saben que las funciones de un asambleísta son legislar y el fiscalizar. Así que vamos a empezar por la parte de legislación, justo donde dice sistema de consultas de datos parlamentarios. Aquí tenemos información de los asambleístas, las sesiones de pleno, las intervenciones de cada uno de ellos, las votaciones que hicieron, los cambios del orden del día y el quórum, significa la asistencia que tuvieron ellos a esos eventos. Pero para hacer el cuento un poco más corto, yo les resumí todo en una tabla. Vamos con Luzmila Abad. Debió asistir a 132 sesiones, de las cuales estuvo presente en 121, por lo que faltó a 11 de ellas. Participó 29 veces, solicitó la palabra, presente, aquí estoy, e intervino. En las sesiones que debía asistir hubieron 377 votaciones, de las cuales estuvo ausente, se abstuvo o llegó tarde a 94 de ellas. Como todos sabemos, en clase siempre hay el estudiante que va a clases y está calladito, no participa, no dice nada. Y ese es el caso de nuestro asambleísta Celestino Bizum. Tuvo que asistir a 124 sesiones, asistió a 119 de ellas, significa que faltó a 5. Ha intervenido tan solamente 12 veces en todos estos meses de asambleísta. Así como que no opinaba mucho, como que no decía mucho. Hubieron 354 votaciones en las sesiones que él tenía que asistir, de las cuales se abstuvo, faltó o llegó atrasado a 67 de ellas. Proyectos de ley, proponer leyes, proponer reformas. La asambleísta Abad ha participado de 4 propuestas de ley o reformas a la ley. El asambleísta Celestino Bizum no ha propuesto ni participado en ninguna propuesta de reforma de ley ni proyecto de ley. En otras palabras, pasó a vaquita ganando el sueldo de asambleísta. ¡Ay, qué fácil! Y ustedes tal vez dirán, ¿qué se puede proponer? Pero eso es lo que nos ofrecían en campaña todos. Ir a legislar, proponer leyes en favor del pueblo, decían por ahí. Y ahora, que son nuestros representantes, no han propuesto nada, ganando mamasueldo. Tenemos en cuenta cómo han legislado y los proyectos o propuestas de ley que han planteado. Si fuera el profe Guavas del Colegio Nacional diría, ¿qué es pues esa malcriadeza? Más horrenda campañota que se pegaban, tanto que se llenan la boca en campaña diciendo que sí, vamos a hacer la voz, y a ti, ñañito, a ti te vamos a apoyar, pilas, que somos tu voz. Hable en serio, pues, ñaños. Hemos revisado la parte de legislación y ustedes pongan en los comentarios qué calificación les dan en esta sección. Vamos con la fiscalización. ¿Qué es fiscalización? Consiste en examinar una actividad para comprobar si cumple con las normativas vigentes. En otras palabras, que no estén metiendo por ahí mano negra, que no estén haciéndose los vivos. Instituciones públicas, alcaldes, prefectos, gobernadores, todas las instituciones del estado. Ver que los procesos se hayan hecho correctamente. Constatar que no estén amarrando por ahí 2.5 millones de dólares también. Y todo este trámite de ver que esté realizándose de manera correcta. ¿Cómo se fiscaliza en Ecuador? Si uno es asambleísta y se entera o sospecha o simplemente quiere investigar un caso, solicita que se le entregue información para revisar que todo esté en orden, así como nosotros mostramos toda la información el otro día. En base a esto, el asambleísta realiza un examen legal de que todo eso está realizado correctamente y si encuentran irregularidades, exponer y sancionar ese tipo de actos. Si estamos claros, así que revisemos. Luzmila Abad ha solicitado 284 veces acceso a la información de diferentes casos para revisar que se está ejecutando correctamente. El problema es que ha quedado solo en eso. Solo solicitaron acceso a la información, pero muchos de esos casos, por no decir todos, no han sido resueltos, sancionados o expuestos como casos limpios. Celestino Bizum ha solicitado 67 veces en todo este periodo acceso a la información. Uno de esos casos es el de la prefectura que ustedes conocen. Solo 67 veces. O sea, al menos la otra asambleísta le metía ganitas pidiendo información. Solo 67 veces y la otra 284. Recuerden, solo están pidiendo acceso a la información y de la misma manera no se ha resuelto, o en su mayoría, por no decir todos también, tampoco se han resuelto esos casos. Y aquí les voy a poner un ejemplo de por qué una persona que está en la asamblea tiene que ser preparada. El asambleísta Bizum realizó una denuncia ante la fiscalía por un proceso de la prefectura por el puente sobre el río Macuma en la vía Pumpuenza de 5 millones de dólares. Lo que el asambleísta no sabía, yo no sabía, porque no tienen experiencia, es que tú no puedes exigirle a la fiscalía que te informe sobre un proceso porque la fiscalía es independiente, forma parte del poder judicial, que es otro poder del estado. Yo me acuerdo que mi profe Edison Cortés en la escuela 29 de mayo me enseñaba cuáles eran los poderes del estado. Desde la escuelita me enseñaban eso. No puedes mezclar el poder legislativo con el poder judicial. No puedes intervenir en investigaciones. ¿Qué es lo que hace el asambleísta Bizum? Envía un oficio dirigido a Diana Salazar, la fiscal general, pidiendo información sobre cómo está el estado del proceso. Y vean lo que le responde la fiscal. Y le da una clase que, bueno, a mí en mi caso me dieron en quinto de básica de la escuela. La Fiscalía General del Estado es un elemento fundamental para los controles mutuos de los poderes políticos
distribuidos de la Constitución. Esta característica garantiza la libertad de la Fiscalía para cumplir con su deber sin la necesidad de autorizaciones ajenas a sus competencias constitucionales. De allí que estas disposiciones de rango constitucional, al limitar el poder punitivo del Estado, también evitan que otro órgano distinto a las autoridades jurisdiccionales penales deban intervenir en las actuaciones fiscales. Significa, mijito, usted no tiene nada que ver con lo que estemos haciendo nosotros, no puede exigirnos información. Sin embargo, la fiscal le dice que ya se procedió a iniciar el proceso de investigación, pero le dice, mijo, ¿qué estás pidiendo aquí vos? No puedes exigir información de procesos que otro poder del Estado tiene todo su derecho de reservarse. Por eso pedimos gente preparada en la asamblea, ñaños. Dicen que son la voz del pueblo, pero queremos a alguien que sea una voz verdadera, alguien que sepa a lo que se está metiendo. Eso es clase de 5º año de básica y la educación es gratuita. Ok, seguimos. Condensemos esto rápidamente. El caso de los 2.5 millones de la recolección de basura del Cantón Morona. Expusimos el caso, expusimos evidencias del caso, les etiquetamos a los asambleístas, añadieron a favoritos el video y ninguno de los dos ni siquiera solicitó acceso a la información por este caso. Y no solo eso, la asambleísta Luzmila Abad no ha solicitado un solo acceso a la información de ningún caso del municipio del Cantón Morona. El asambleísta Huizum sí hizo la solicitud de acceso a la información del Mercado Central, pero repetimos, la mayoría o casi ninguno de los casos que ellos han presentado se han resuelto o han llegado a una investigación exhaustiva. Simplemente solicitan información, algunas instituciones les da miedo, de una se embalan, corrigen cosas por ahí y ahí quedan los casos. Otros, como son padrinos de algunos, ni siquiera solicitan acceso a la información para no generar dudas con respecto a esa autoridad. Así que le dejan nomás que hagan sus fechorías por ahí. Y ojito con esto, el que menos ha rendido de los dos asambleístas es el que se está yendo a la reelección. Ok, sí, aunque no lo crean, piensa reelegirse. En otras palabras, ni siquiera cruza el año, ni siquiera llegó a supletorios, pero es el que repite el año con más actitud que nadie. La diferencia de nosotros como estudiantes, cuando teníamos bajas calificaciones o algunos perdían el año, les mandaban en vacaciones a hacer albachos, a trabajar, a que ganen su plata para la matrícula, para el uniforme. En cambio, los asambleístas, cuando repiten su administración, se les sigue pagando miles de dólares al mes. Así que hasta aquí, ustedes califiquen la parte de fiscalización de cada uno de nuestros asambleístas de Morona Santiago, Luzmila Abad y Celestino Huizum, y pongan ahí su total. Y vamos a poner un mínimo de 7 para que pasen el año. Ustedes califiquen ahí en los comentarios. Ahora sí, ¿cuánto gana un asambleísta? Según la página oficial de la Asamblea Nacional del Ecuador, remuneración mensual unificada, $6,000 al mes. Aparte, una compensación económica para cubrir los gastos de vivienda de $1,020. Subsidio por movilización terrestre. Les pagan la movilización terrestre. La 13ª y 14ª remuneración. Aparte de eso, se paga asesores, asistentes, secretarios, equipos de trabajo. Todo eso les dan a los asambleístas para que trabajen. Significa que el monto es más de $6,000 para que ni siquiera le metan ganitas a la legislación y aún peor a la fiscalización. Porque motivación como para servir al pueblo parece que no ha habido. Y ahora no hay por quién votar. Yo soy de Morona Santiago, pero supongo que la realidad es la misma en todo el país. Vienen elecciones de asambleístas y sabemos que existen partidos que van a ganar directamente, no por los candidatos, sino por el tamaño del partido o el tamaño de la alianza. Pero esos mismos partidos están siendo irresponsables con la provincia y con el país, poniendo candidatos que no tienen ni idea lo que es legislar, ni siquiera presentar un proyecto de ley. Peor aún, defender los intereses nacionales. Pero como tienen padrinos en puestos públicos que les ayudaron a ganar las primarias, les da igual el progreso del país. Por otro lado están los que ya han servido en puestos públicos. Han sido concejales, han sido alcaldes, han sido prefectos, ex asambleístas. Pero ya, pues den chance a gente nueva, gente más idónea. Necesitamos gente nueva, pero gente nueva preparada. Y esa es la cuestión. Loco, dense cuenta quién no está preparado. No queremos gente que vaya a calentar esa silla, que llegue atrasado a las reuniones, que ni asista a otras reuniones. Están otros que usan las elecciones como plataforma para impulsarse a hacerse conocidos y así llegar a la prefectura. Y uno de ellos está buscando la reelección. Existen otros odiadores del gobierno actual que con sus medios de comunicación atacaban directamente al gobierno. Que a pesar del incremento del IVA, no se han visto sobre estas, hablando de la inseguridad, acciones quizá contundentes. Y ahora saltan por su misma línea política. Por cierto, cuando yo publiqué un video del avance de la construcción del puente del río Upano, salió indignadísimos por haber dicho que estaba avanzando la construcción. Y ojo que estaba mostrando el avance de una obra vital para la provincia. Pero ahora como van a saltar por la línea del gobierno, dicen,
está avanzando el país. Y ustedes me preguntarán por qué hago este video. Hago este video porque estoy arrecho. Siempre es la misma vaina. Y luego todo el mundo se queja de que el país no avanza. La asamblea se ha convertido en un juego de trueques. Si votas por esto te doy tal cosa, tal institución, tal dirección. Ni siquiera están votando por el bien del país. Están votando por los intereses de sus partidos o en ciertos casos, que es peor, por intereses personales. Esto es para todos los partidos políticos. Ñaños, aún tienen chance de proponer a personas capacitadas. Aún no está cerrada su candidatura. Aún hay chance. Propongan gente que valga la pena. Y con gusto votamos por gente que vale la pena, sean del partido que sean. Es momento de decidir por el Ecuador, por la provincia, y no solo por un grupito de personas. Y esta pregunta va para los candidatos. De llegar a ganar, ¿van a fiscalizar las administraciones de los partidos políticos a los que pertenecen? ¿O solo van a fiscalizar a los opositores, haciendo caso omiso a las denuncias que el pueblo ha hecho, como hemos visto hasta el momento? Si algún candidato está por ahí, responde en los comentarios y toda la people a darle like. Ojalá cumpla. Y bueno, ahí se las dejo. Umarta con todos, nos vemos en otro video, mis ñaños.